El punto Concordia en el fallo de La Haya de 2014. En el párrafo 175 de la sentencia, la Corte Internacional de Justicia establece que el punto Concordia marca el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile. La Corte reconoce que es posible que este punto no coincida con otro punto relacionado con la delimitación acordada entre las partes. Sin embargo, la Corte subraya que cualquier discrepancia entre estos puntos no es un asunto que le corresponda resolver, ya que esta diferencia es una consecuencia de los acuerdos previos alcanzados entre las partes, especialmente en el marco del Tratado de Lima de 1929. En su declaración, el juez Gaja de la Corte subraya que, según el artículo 2 del Tratado de Lima de 1929, la frontera entre Perú y Chile comienza en un punto de la costa denominado Punto Concordia, que se encuentra a 10 kilómetros al norte del puente del río Utah. En 1930, la Comisión Mixta Bilateral encargada de la demarcación recibió instrucciones claras de trazar un arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro estaría en el puente mencionado y que debía interceptar la orilla del mar. El punto de partida de la frontera terrestre se define como la intersección de este arco con la costa, y no en el hito levantado cerca del mar, el cual fue colocado como medida de protección frente a la erosión del océano. De acuerdo con Gaja, esto indica que el verdadero punto de inicio de la frontera terrestre no es el hito, sino el lugar donde el arco trazado intercepta la orilla del mar. En su declaración, el juez Guillaume de la Corte expresa su acuerdo con la solución adoptada respecto al punto de partida de la frontera marítima. No obstante, subraya que esta decisión no prejuzga la ubicación del punto Concordia en la frontera terrestre, que no era el objeto de la disputa resuelta por la Corte. Guillaume señala que considera que el punto Concordia no se encuentra en el hito 1, que está más alejado de la costa, sino en el lugar de intersección entre el Océano Pacífico y el arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro está en el puente sobre el río Utah. Concluye que, aunque la soberanía sobre la costa entre el punto de partida de la frontera marítima y el punto Concordia corresponde a Perú, el mar le pertenece a Chile. Sin embargo, Guillaume considera que esta situación no generará problemas significativos, ya que se trata de una franja de costa muy pequeña y no debería dar lugar a dificultades. Acta del 26 de abril de 1968. Instalar dos marcas de enfilación con señalización diurna y nocturna. La marca anterior quedaría situada en las inmediaciones del hito número 1, en territorio peruano. La marca posterior estaría ubicada a una distancia aproximada de 1800 metros de la marca anterior, en la dirección del paralelo de la frontera marítima, lo que la situaría al lado sur de la quebrada de Escritos, en territorio chileno. La construcción, instalación, mantenimiento y conservación de las torres corresponderían la anterior al Perú y a Chile, la torre posterior. Este fragmento detalla el acuerdo entre Perú y Chile sobre la ubicación de las torres de luz en la proximidad de la frontera terrestre, específicamente cerca del hito número 1. De acuerdo con esto, la torre de luz más cercana a la frontera terrestre debía estar en territorio peruano al lado del hito número 1, mientras que la torre posterior se situaría en territorio chileno. El hito número 1 fue elegido como la ubicación de la primera torre debido a que sus coordenadas estaban especificadas en el acta final de la Comisión Mixta de 1930 y estaba lo más cerca del mar sin riesgo de ser arrastrado por las aguas. Sin embargo, esto no implicaba que el hito número 1 fuera el punto final de la frontera terrestre, ya que la frontera se extendía hasta el punto Concordia, que está más alejado de la costa. La ubicación de la torre de luz peruana, cerca del hito número 1, fue elegida por razones prácticas, garantizando que una de las torres estuviera en territorio peruano, conforme al acuerdo entre las partes. La imagen muestra que la base de la torre está en territorio peruano, como se acordó. La foto también ilustra la línea azul del paralelo geográfico. Si esta línea fuera el límite terrestre, más de la mitad de la torre estaría en territorio chileno, lo cual no coincide con el acuerdo. Esto confirma que la torre de luz peruana está en territorio peruano, por debajo del paralelo estipulado en el acta del 26 de abril de 1968. Más del 70% de la base del faro está al sur de este paralelo,
lo que refuerza la soberanía de Perú sobre el área. La construcción es peruana y la torre fue destruida por un terremoto en 2001, como se observa en la imagen. El párrafo 170 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia señala que el Perú presentó mapas oficiales de Arica, fechados en 1965 y 1966, y mapas chilenos de 1955, 1960 y 1963, publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile. Estos mapas se centran en la ubicación del punto Concordia, considerado el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile, conforme al Tratado de Lima de 1929. La Corte destaca que estos documentos reflejan la delimitación terrestre sin modificar ni reinterpretar el acuerdo establecido, y no tienen otro propósito que ilustrar la ubicación del punto Concordia en la costa. A continuación, presentamos la exposición de los mapas chilenos que muestran la frontera en forma de arco hasta el mar, exhibidos durante el fallo de La Haya en 2014. Que esta era la intención de las partes, lo volvió a confirmar la labor técnica de la Comisión Técnica. Como parte del trabajo de esa comisión, se preparó una serie de mapas firmados por el representante de Chile de la Comisión, en el que se representa gráficamente la la porción más cercana al mar de la frontera. Lo ven en pantalla. Como se ve en este mapa, la frontera terrestre efectivamente sigue un trazado que es un arco hasta llegar al mar. No tiene su inicio ni tiene su fin en el hito número 1, ni tampoco sigue un paralelo de latitud entre el hito número 1 y la costa, sino que sigue este arco de radio 10 kilómetros medido desde el puente. El punto clave es que el primer marcador de frontera, el primer hito, se estableció en forma intencional, no específicamente en la costa, sino algo más adentro, para evitar su destrucción por el océano. Es una decisión práctica. En su réplica, Perú identificó la locación del punto Concordia con las coordenadas correspondientes. La localización de este punto en la línea de marea baja de la costa lo ven en el mapa que aparece ahora en pantalla. Coincide además con el punto que está más al sur de la línea de base de Perú, tal y como se establece en la ley de línea de base de 2005, donde se le identifica como el punto 266. En 2005, Perú invitó a Chile a que verificase la exactitud de las coordenadas del punto 266 en punto Concordia. Chile no aceptó dicha invitación, arguyendo que el punto 266 no coincidía con lo que decía que eran las mediciones establecidas por ambos países y que de alguna manera Perú pretendía modificar la línea de frontera ya convenida. Nada dista más de la verdad, con el debido respeto. Las únicas mediciones que llevaron a cabo las partes conjuntamente fueron aquellas conexas a la preparación de los mapas esquemáticos a gran escala que formaron parte de los trabajos de la Comisión Mixta de 1930. Uno lo acaban de ver en pantalla. En dichos mapas se representaba claramente la frontera terrestre que seguía este arco hasta llegar a la línea de costa. Incluso en esta causa, Chile no ha querido decir a la Corte dónde es que está establecido el punto Concordia. Chile no ha querido decirle a la Corte dónde es que está localizado este punto, Concordia. ¿Por qué no? Pues yo sugeriría que la razón es evidente. Chile entiende clarísimamente que donde está localizado el punto Concordia, o sea la frontera terrestre, es del todo incompatible con su argumentación de que la frontera marítima entre las partes tendrá su inicio en un punto que está al norte del punto Concordia, ya en territorio de plena soberanía peruana. Dicho eso, nótese que la argumentación de Chile respecto del punto terminal de la frontera terrestre se ha ido modificando en el curso de la presentación de alegatos escritos. En su contramemoria, Chile afirmaba lo siguiente, y está en el punto 72 del legajo. Cito:
La frontera terrestre ha sido plenamente determinada y demarcada. El hito número 1 es el punto terminal en dirección al mar de la frontera terrestre, tal y como lo ha determinado el acuerdo entre las partes. Tal y como, fin de cita, tal y como demostrado, dicha afirmación es absolutamente incorrecta. En la argumentación de Chile hace caso omiso del enunciado clarísimo del artículo 2 del Tratado de 1929, que establece que la frontera se inicia en un punto de la costa, que se dará el nombre de Concordia, y no de un punto tierra adentro. Pasa por alto también las instrucciones de ambos ministerios de Exteriores, en el sentido de que la frontera haya de seguir el trazado de un arco hasta el punto en que llega a la línea de costa. Hace caso omiso de los mapas esquemáticos firmados por los propios representantes de Chile en la comisión mixta, en el que se presenta el arco de la frontera que va en dirección suroeste desde el hito número 1 hasta la costa. Y hace caso omiso de las propias mapas y cartas náuticas oficiales de Chile, que por lo menos hasta el año 89 representaban la frontera correctamente, que seguía el arco hasta el mar. Recordemos el tratamiento cartográfico que ha dado Chile a este tema. El mapa que tienen en pantalla es un mapa oficial de Arica publicado por Chile en 1966. Se ha aumentado aquí la zona pertinente y pueden ver allí que la frontera terrestre sigue el arco pasando el hito número 1 hasta el punto Concordia en la costa, que el punto Concordia no está en el mismo lugar que el hito número 1, ni dicho sea de paso tampoco se hace sugerencia ni indicio alguno de ningún tipo de frontera marítima. En 1989 Chile volvió a publicar otro mapa a gran escala de la zona de Arica. Una vez más se presenta clarísimamente, y lo ven aquí destacado en amarillo, el curso de la frontera terrestre, que sigue un arco en dirección suroeste desde el hito número 1 hasta la costa. Ninguna frontera marítima tampoco. No obstante, en 1998 Chile, en forma repentina, modificó su presentación cartográfica. Invito a la Corte que examine este mapa o carta náutica de Chile que ven en pantalla. Hay dos cambios muy marcados que pueden verse en comparación con los mapas anteriores. En primer lugar, Chile ha suprimido aquella parte de la frontera terrestre que está entre el hito número 1 y la costa. Simplemente no hay nada, lo han borrado. Como vemos, durante el proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia en 2014, se expusieron diversos mapas históricos que reflejaban las interpretaciones sobre la delimitación de la frontera entre Perú y Chile. Entre estos, destacaron algunos mapas chilenos que mostraban la frontera terrestre en forma de arco, extendiéndose desde el punto Concordia hasta el océano. Estas representaciones cartográficas contrastaban con la postura oficial chilena, que sostenía que la frontera terrestre comenzaba en el hito número 1 y seguía un paralelo geográfico hacia el mar. El Tratado de Lima de 1929 y su protocolo complementario definieron el punto Concordia como el lugar donde la frontera terrestre alcanza el mar, en el punto más bajo de la orilla. Sin embargo, Chile argumentó que el hito número 1, ubicado más al norte y tierra adentro, era el verdadero inicio de la frontera terrestre. Los mapas históricos chilenos presentados por Perú mostraban una línea fronteriza que seguía un arco natural hasta el mar, lo que respaldaba la posición peruana. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.